Entonces, abre tu Biblia en Génesis 3. Génesis capítulo 3. Nos quedamos la ocasión pasada en el versículo número 14. Entonces vamos a leer a partir del versículo número 14. Génesis 3, 14. ¿Lo tienes? Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor Jesús, muchas gracias por tu gracia, misericordia y tu favor. En este momento, Señor, queremos pedirte que tú, Señor, seas aquel el cual, Padre Santo, pueda hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que tú muestres, Dios, tu camino, tu luz y tu bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, nuestro corazón delante de ti. Abre, Señor, nuestra vida entera delante de ti, Señor. Te agradecemos, Dios, que tu presencia nos acompañe el día de hoy. Señor, habla tú. Que seas tú, Señor, el que nos hable y que no sea yo. Dios, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 3, 14. Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí. Ahorita leemos todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto de esta palabra, de estos versículos? Recordemos que el hombre ya a este momento ya pecó, ya desobedeció a Dios, tanto el hombre como la mujer, siendo engañados por la serpiente. Ya ambos han empezado a sentir la vergüenza del pecado. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de esta vergüenza? Y esta vergüenza del pecado empieza a obrar en sus corazones y en sus vidas, y los hace sentir inaceptados, y los hace sentir también que no son dignos de la presencia de Dios. Y empiezan ellos a coser hojas de higuera, y se hicieron delantales, y empiezan a cubrir su desnudez, cubriendo o tratando de cubrir también su pecado por medios humanos o por medio de sus manos humanas. Ahora, ya después de que pasa esto y después de la desobediencia del hombre, ¿qué es lo que pasa? Comienza la sentencia del juez. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la sentencia del juez para con cada uno de los personajes que participaron en esta desobediencia. Dios dicta sentencia y comienza donde empezó el pecado. ¿Con quién empezó el pecado? Con la serpiente. ¿Por qué con la serpiente? Porque el pecado no comenzó aquí. ¿Dónde comenzó el pecado del diablo? Empezó allá arriba. ¿Y qué fue lo que sintió el diablo? Orgullo. Dijo: quiero ser más que Dios. Y Dios lo echó para abajo, y Dios lo condenó por el orgullo y la soberbia que el diablo tenía en su interior. Comienza con la serpiente. Los instrumentos del diablo
deben compartir los mismos castigos que el diablo está pasando. Bajo el disfraz de la serpiente, el diablo es degradado y maldecido por Dios. Dice, y Jehová Dios maldijo a la serpiente y lo maldijo a degradación, a desgracia y derrota. La serpiente, después de ser un modelo de gracia y de elegancia en la forma, ha venido a ser el tipo de todo lo odioso, de lo repugnante, de lo vil, de lo menospreciado, y la maldición ha convertido su condición natural en un castigo. Ahora es señalada con infamia y evitada con horror. ¿Algunos de ustedes le gustaría dormirse con una serpiente? No, ¿a quién le dan miedo las serpientes? Dan miedo. Ahora, fíjate bien, dicen algunos estudiosos de la teología biológica, es decir, de lo concerniente a los animales, y que tiene que ver con la Biblia, que la serpiente no siempre fue como tú y yo la conocemos actualmente. O sea que en algún momento de su vida la serpiente tenía extremidades, y que en algún momento, precisamente cuando Dios dicta la sentencia, le dice, y te vas a arrastrar de aquí para adelante, y vas a comer polvo, y vas a comer, vas a ser degradada, y vas a ser derrotada, y vas a ser menospreciada y vista con horror. De alguna manera eso significa la maldición que le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Degradando a la serpiente o a este animal que pasó, siendo un instrumento en las manos del diablo, Dios le dijo, te dejaste engañar, entonces también vas a sufrir o vas a tener consecuencias de eso que tú permitiste que pasara. Ahora, vamos a hablar acerca de algo o de una palabra muy especial en todo este asunto de la sentencia. Antes de pasar a esto, la serpiente fue señalada con infamia y el día de hoy es evitada con horror, ¿no? Les decía, la serpiente fue o es un animal. En primer lugar, Dios dicta sentencia en contra de la herramienta o del animal, y luego en el versículo 15 empieza a dictar sentencia en contra ya específicamente de Satanás. Ahorita lo vamos a ver. Quiero decirles o quiero mencionar una palabra con la cual vamos a estar funcionando, vamos a estar trabajando en esta mañana, y es la palabra maldecir. ¿Ok? La palabra maldecir. Nos vamos a encontrar con esta palabra a partir de este momento en la Biblia para adelante. Maldecir, según el diccionario, es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien o denigrarlo. ¿Ok? Es hablar en perjuicio de alguien o denigrarlo. Y maldecir, escuchen de alguna manera, que se compone de dos palabras, mal y decir. ¿Ok? Es decir, que hablas mal de algo o hablas mal de alguien. Pero hablas mal no solamente por hablar mal, sino hablas mal con un tinte venenoso, rencoroso, odioso, y para que le vaya mal a esa otra persona o de lo que estás hablando mal. En su contraparte, bendecir, que es bien decir, es decir, decir algo bien de alguien. Pero bendecir o bien decir no solamente es estar re guapo, ¿no? O estar re chula. No es nada más eso, sino el bendecir implica el decir algo bien o decir algo precioso de algo o de alguien, con el afán de construcción, de edificación, y también de que le vaya bien a esa persona o lo que estás hablando. Es decir, cuando tú maldices a alguien
o la palabra maldición está en tu boca, de alguna manera tú deseas algo feo para esa persona. Pero cuando tú le bendices, tú deseas algo bien o algo bueno para esa persona. ¿Ok? Otro juego de palabras con este concepto de maldecir es el siguiente. Maldecir lo separamos en dos: mal y dolor. ¿Ok? Mal, dolor. Ahorita vamos a entender por qué estoy hablando de esto. Y es algo relacionado con pronunciar un mal o un dolor a alguien. Cuando Dios pronuncia una maldición, se trata de la censura del pecado. Se trata sobre un juicio sobre un pecado. Y la consecuencia del pecado debido al juicio de Dios es la maldición. Es decir, cuando Dios en la Biblia habla acerca de maldición, o se atreve a decir, o Dios maldijo, es una sentencia con relación a un pecado previo. Es decir, no se inventa la maldición nada más porque sí, sino es la consecuencia de algo malo que alguien hizo. La maldición es un agente activo que provoca un daño, y este daño tiene que ver con la relación de la desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Y el capítulo 3 dice la desobediencia del hombre. Con eso no enmarca, con eso comienza este capítulo. Es decir, cuando Dios empieza a decirse o a dictar sentencia en contra de los actores de lo que pasó ahí en el huerto del Edén, empieza a decir: voy a causar mal y dolor y perjuicio por causa de un pecado, o por causa de que lo que ellos hicieron y yo les dije que no hicieran, es decir, desobediencia. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Vamos a tener o a matar aquí la palabra dolor. Vamos a dejarla aquí. ¿Ok? Ahorita la agarramos otra vez. La palabra dolor, que es una consecuencia de la maldición. Aquí la dejamos, ahorita la agarramos otra vez. El versículo 15 se enfoca en el diablo mismo. Vamos a leer el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando en este momento a la serpiente. Y en este momento ya no solamente la serpiente como el animal, sino la serpiente, el diablo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer promesa en la Biblia acerca de un redentor. Está hablando acerca de Jesús aquí. Aunque tú digas, ¿de qué está hablando? Ni entiendo qué es simiente, ni tengo qué es calcañar, ahorita lo voy a explicar. Pero está hablando en primer lugar de Jesús, de un redentor y de un Mesías. ¿Qué era lo que se había cortado con esa desobediencia entre el hombre y Dios? La comunión, la relación que tenían. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Se escondió, se apartó de la presencia de Dios. Entonces, fíjate bien, este versículo 15, al enfocarse en el diablo mismo, se le conoce como el primer evangelio. Predice la hostilidad y una guerra perpetua entre Satanás y la mujer. ¿A quién se refiere con la mujer? Ya dijimos que primero le habla a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer, de alguna manera podríamos pensar que es Eva, porque era la única mujer que había, ¿no? Pero la mujer se refiere a la humanidad en su generalidad, al ser humano. Y luego les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, la raza humana, y entre la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Satanás? Para poder entender esto, necesito explicarle lo siguiente. Simiente viene de la palabra semilla. ¿Okay? Simiente viene de la palabra semilla. Y la palabra semilla, en relación con la creación y en relación contigo como persona,
significa tu descendencia. ¿Ok? ¿Cuál será la simiente tuya? Pues tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todos los que vengan después de ti. Esa es tu simiente. ¿Cuál es la simiente del diablo? Pues los hijos del diablo, los demonios que también se fueron con él, los agentes, los cuales actúan también en el nombre de Satanás. No solamente los demonios, habla también la Biblia mucho más adelante, pero también aquí cuando vayamos a ver en los siguientes capítulos acerca de la maldad del hombre, habla acerca de los hijos del diablo. Y el Nuevo Testamento dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios y los que le obedecen. Cuando vinieron la mamá de Jesús y los hermanos le dijeron: he aquí tus hermanos, tu mamá y tus hijos, tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué le contestó Jesús? Yo no tengo hermanos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos. ¿Se acuerdan que dice eso? Bueno, y los que no hacen la voluntad del Padre, ¿quiénes son? Así lo dice, yo no me lo inventé. Dice: los que no hacen la voluntad de Dios son hijos del diablo. Y así lo dice antes, cuando éramos una criatura vieja, una criatura apartada de Dios, dice: porque antes su padre era el diablo, pero ahora han venido a ser hijos de luz, hijos de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces dice: pondré enemistad, voy a hacer enemigos a la raza humana y a los hijos del diablo, entre ellos los demonios. Y la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de esa mujer? Aquí empieza a hablar acerca ya de la descendencia de Eva. La promesa de un redentor y la promesa de la restauración de la comunión de Dios con los hombres se vería consolidada en la figura de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús, el Mesías. El fruto de esta enemistad en que haya una guerra es que haya una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. El cielo y el infierno nunca van a poder ser reconciliados. Nos habla acerca de tres cosas en relación a Cristo aquí en este versículo. Primero, nos habla acerca de la encarnación de Cristo. Juan 1:1 dice que el Verbo habitaba con Dios y el Verbo era Dios y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan? Mateo nos dice que Cristo, el Mesías, iba a nacer de una mujer, de una virgen. Escucha lo siguiente, es un juego de palabras. Las mujeres tienen una simiente. Mujeres en el sexo femenino tienen una simiente. ¿Cómo se llama esa semilla de la mujer? Se le llama óvulos, ¿no? Ok. Los hombres tienen una simiente. Y de hecho, precisamente la palabra con la que se caracteriza a la semilla del hombre viene de semilla, que es semen, semilla. Cuando los dos, tanto un óvulo como el semen o el esperma, se juntan, cada uno pone una herencia, cada uno pone su parte y de ahí nacen los hijos. Y esa es la simiente de los dos. ¿Ok? Ahora, cuando dice la simiente de la mujer, se está refiriendo a un nacimiento virginal del Mesías, porque no iba a entrar ningún otro agente externo, sino solamente la simiente de la mujer. Es decir, el óvulo de la mujer iba a ser el actor principal al momento de nacer Jesús. ¿Y quién iba a ser el otro? Dios. Pero iban a ser de una forma carnal, porque era necesario de alguna manera establecer esto. Habla de la encarnación o venida en la carne de Jesús, que el Salvador sea la simiente de la mujer, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, y habitó entre nosotros y nos enseñó a cómo orar, a cómo ir al Padre, a cómo establecer una relación con Él. El punto 2 que establece ahí en este versículo es
que iba también a entablar o estaba viendo los sufrimientos y la muerte del Mesías, señalados en que Satanás heriría el calcañar de esa simiente que es Jesús. Esto es la naturaleza humana. Voy a explicar. Los sufrimientos de Cristo continúan en los sufrimientos de los santos, es decir, de nosotros, por su nombre. Fíjate bien. ¿Qué es el calcañar? ¿Cómo dice en tu versión? El calcañar es la parte del talón o el tobillo, esta partecita que tenemos aquí. ¿Ok? Ese es el calcañar. Ahora, nos dice el versículo 15, dice: tú le herirás en el calcañar. Le está hablando al diablo. Dice: tú, diablo, herirás a la simiente de la mujer, al Mesías, en el calcañar. Pero él, o su simiente, la simiente de la mujer, el Mesías, te herirá en la cabeza. ¿Sí van conmigo? Bueno, ¿qué significa esto? Que el diablo le iba a matar a Jesús, que el diablo le iba a crucificar. Y el día que Jesús estuvo colgado en el madero, que estuvo colgado en esa cruz, el diablo se regocijó, dijo: ya le gané al Hijo de Dios. Pero después, cuando Cristo resucita al tercer día, se dice que el diablo le hirió en la naturaleza humana, pero no lo hirió de muerte. Es como si le hubiera mordido en el talón. Si la serpiente le hubiera mordido en el talón, no es una causal de muerte. Pero si le hubiera herido en la cabeza, ahí sí hubiera sido una causal de muerte para Jesús. Sin embargo, le hieren el calcañar en la naturaleza humana, el diablo, Jesús. Y Jesús le hiere en la cabeza. ¿En dónde tienen el veneno las serpientes? Si Cristo le hubiera pisado la cola a la serpiente, pues se pisa la cola y nada más. Pero el veneno de la serpiente está en la cabeza, y es necesario que la cabeza hubiese sido destruida. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que pasó. Satanás hirió en su naturaleza humana a Cristo pensando que lo había muerto, que lo había matado. Resucitó y Jesús le hirió en la cabeza. Es decir, le dijo: tú no me vas a ganar. Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos la semana pasada en cuanto a lo que la serpiente iba a comer? ¿Y quién es el polvo? Tú y yo. Entonces tú y yo necesitamos ponernos buzos, porque la serpiente o el diablo anda buscando ¿a quién? Comerse. Dios, Cristo, ya le hirió en la cabeza, ya dictó la sentencia, le dijo: tú ya chupaste faros, le dijo al diablo. Pero el diablo, al momento de estar herido en la cabeza, ¿adivina qué? Dijimos la semana pasada que se quiere llevar a todo el que pueda, y entre esos puedes estar tú, porque el diablo come polvo y anda buscando a quien devorar. ¿Me explico? Ahora, así como el diablo hirió a Cristo en la parte o naturaleza humana, ¿en dónde te hiere el diablo? ¿O en dónde? ¿Qué es lo primero que te pone enfrente? ¿Qué es lo primero que te dice: de aquí me agarro contigo? En tu carne. El diablo empieza a tentar, nos persigue, nos mata, y así nos hiere en el calcañar a ti y a mí, hiriendo a Cristo. Pero la cabeza, que es Cristo, está en el cielo. Pero mientras el calcañar es herido en la tierra, la cabeza está en el cielo, que es Cristo. ¿Y cuándo será matado? Nunca. ¿Cuándo será destruido? Nunca. A ti y a mí nos puede herir, a ti y a mí nos puede comer el diablo, a ti y a mí nos puede destruir el diablo, a ti y a mí nos puede matar el diablo, porque ese es su trabajo, esa es su chamba. Pero a Cristo nunca. ¿Estás de acuerdo en eso? Porque tenemos una naturaleza humana. Ahora, quédate con eso. Tercer punto que me dice aquí en este versículo: su victoria sobre Satanás. Cristo frustró las tentaciones de Satanás, rescató almas de sus manos por su muerte, asestó un golpe mortal al reino del diablo
y una herida incurable en la cabeza de la serpiente. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú por tu propia naturaleza, dice Romanos, y ya también lo leímos, Romanos 8, que tú no puedes acercarte a Cristo, a Dios, porque tu naturaleza te deslinda o te separa de Dios, porque no hay nadie que busque justicia, no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decía Juan 3, después del 16? Porque hay muchos que no buscamos la presencia de Dios, porque nuestro corazón es endurecido en nuestros propios pecados. ¿Se acuerdan? Ahora, por tus propias fuerzas, en humanidad nunca vamos a poder estar delante de Dios. Pero Cristo ha venido a traer victoria a tu vida y a la mía, al poder llevarnos a la presencia de Dios. ¿Qué era lo que decía en alguna ocasión respecto a este versículo? Yo les comenté en alguna ocasión que en el inglés, este versículo dice a través de Cristo. Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Es decir, en tus fuerzas no vas a poder, sino con las fuerzas de Cristo. Ahora, fíjate bien, está la guerra que se iba a hacer en contra de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está lo que Cristo iba a hacer, herir al diablo en la cabeza. Y está también la guerra que el diablo iba a tener en contra de nosotros. Y si a Cristo se lo hizo, ¿qué crees? Te tengo una noticia, a ti también te lo va a hacer. Y está buscando destruirte. Y está buscando ponerte cosas, situaciones, personas para destruirte y para inutilizarte en tu vida, espiritualmente hablando. Y a veces hasta también en forma biológica, en forma física, enfermedad y todo lo demás. Pero fíjate bien, hasta este momento, hasta el versículo 15, aún no se toca ni a la mujer ni al hombre, ¿verdad? Cuando ya Dios se aventó toda la ira y la sentencia, se la aventó sobre el diablo, y ya dictó sentencia y le dio el fin al diablo. Ya dijo, ¡pum!, este va a ser el fin último, todo el asunto. Aún todavía ni siquiera toca a la mujer y el hombre, cuando ya le dictó sentencia al diablo. Quiero que notes la bondad de Dios al prometer al Mesías que va a traer reconciliación entre esa separación, antes de pronunciar sentencia en los versículos que siguen en contra del hombre y de la mujer. O sea, antes de decirte que estás mal, primero te dice, te doy el medio para que tú llegues a mi presencia. Ya desobedeciste, ya la regaste, pero te doy el medio para que entres a mi presencia. Ahora me toca a mí y voy a decir lo siguiente. Entonces, dice 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dicen las mujeres, ay, Eva, si hubiera yo estado allí junto a Eva, le hubiera dado un zape a la Eva. ¿A quién de las mujeres les gusta tener sus ascos y sus dolores y estar cargando un chiquillo ahí en la panza por 9 meses, ¿no? En el mejor de los casos, porque a veces hasta la vida te anda costando. El pecado lleva consecuencias inevitables. Siempre, cualquier cosa, cualquier desobediencia, cualquier pecado que tú tengas en tu vida va a tener consecuencias. No sé cuáles, pero va a tener consecuencias. La mujer fue sentenciada al sufrimiento en el parto con dolor. ¿Ok? Dolor. Por su pecado, la mujer es condenada a un estado de pesar y de sumisión, de castigo, un castigo adecuado de ese pecado, en que ella procuró satisfacer la concupiscencia de los ojos, de la carne y de su orgullo. Escucha lo siguiente antes de entrar en polémica del asunto de la sumisión. Dios comienza a asociar al pecado. Ahora vamos a agarrar la palabra que les dejé aquí. ¿Cuál era? Dios comienza a asociar la palabra pecado con
dolor. ¿Se acuerdan de la palabra maldecir? Mal y dolor, ¿ok? Mal y dolor. Satanás siempre lo ha relacionado con placer. Dios dice, ¿pecas? Te va a doler. Satanás dice, ¿pecas? Hombre, te va a gustar. Dios siempre relaciona el pecado con dolor y con vergüenza. Satanás siempre te lo va a presentar como lo mejor que hay, como lo más chido, como lo más padre, como algo de lo que no te puedes perder. Satanás siempre te va a presentar el pecado con placer. El pecado, entonces, trae dolor al mundo. Cuanto más pecamos, más se multiplican nuestros dolores. Cuanto más pecamos, más nos alejamos de Dios. Dice, Él se enseñoreará de ti. Este es solo el mandamiento de Dios. Dice, esposas, estad sometidas a vuestros maridos. Fíjate, si el hombre no hubiera pecado, hombre de género masculino, si el hombre no hubiera pecado, siempre se hubiera enseñoreado con sabiduría y amor hacia su familia, hacia su creación, hacia su esposa y todo lo demás que Dios le dijo que se enseñoreara. Si el hombre no hubiera pecado, se hubiera enseñoreado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y mansedumbre. Ahora, como no pasó esto, ahí sí no vienen piedras. Como no pasó esto, mujeres, les cuesta someterse a su marido. A ver, levanta tu mano si te puedes someter a tu marido. Voy a preguntar otra vez. ¿Te cuesta someterte a tu marido? Sí. Ok. Te lo voy a cambiar. Mujer, ¿te duele someterte a tu marido? Y más cuando el marido, primero, ni siquiera conoce de Dios, ¿no? Ahora, fíjate bien. ¿Cuál era la relación que les dije del pecado con el dolor? ¿Pecas? Te duele. Entonces, Dios promulgó o sentenció dolor a la vida de la mujer por lo que había hecho. La mujer había obedecido con toda humildad y con todo amor a los hombres, pero pecó y ahora le duele. El que el hombre se enseñoree de ella, le duele. Y a la mujer le duele porque el hombre ni se enseñorea, ni es señor, ni tiene amor, y ni siquiera a veces ni marido es. ¿O no? Entonces, hombres, hay trabajo los hombres, ¿no? Nos cuesta el papel o tomar el papel como hombres y enseñorear con misericordia y amor sobre nuestra familia, nuestros hijos y nuestra esposa. La neta sí. ¿Sí o no? Hemos platicado, por ejemplo, dice que no se escondan. Hemos platicado los viernes con los hombres acerca de todas estas situaciones. Ha sido difícil como hombres a lo largo del tiempo poder tomar en muchos de los casos el plan original de Dios para nuestra vida y nuestras casas. Por ejemplo, para los hombres, somos los sacerdotes de nuestra casa y nosotros deberíamos llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos delante de la presencia de Dios. Decirles, vamos a leer de la palabra de Dios, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, vamos a orar por los alimentos, vamos a orar por nuestras finanzas, vamos a orar por todo lo demás. Y nos cuesta trabajo. ¿Duele? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Duele? En algunas ocasiones sí. Porque déjame decirte lo siguiente. La mujer dice, ¿cómo me voy a dejar enseñorear por un cuate que ni siquiera conoce a Dios?
te duele. Y luego el hombre dice, ¿cómo voy a enseñorear a mi mujer con misericordia y amor si no se somete? Y anda metida ya con la vecina todo el día. Si ella no me responde, yo no le voy a responder. Y la mujer dice, si él no me responde, yo no le voy a responder. ¿Cuándo termina? Suelta el cuchillo, suéltalo tú primero. Lo repito porque les gusta ver. Duele, cuesta trabajo. El asunto es que Dios sentencia eso y dice, va a haber algo ahí entre ustedes que no se van a poner de acuerdo, que les va a costar trabajo, pero tienen que hacerlo a final de cuentas. Luego, versículo 17, al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y fuiste mandilón, no es cierto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 3 cosas le dijo al hombre. Maldice su habitación. ¿Cuál es la habitación del hombre? El mundo, la tierra en la cual habitamos. Maldice la habitación, la tierra que labramos, en donde vivimos. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba Edén? Placer, deleite. Ahora ya no es Edén, ¿no? Ahora ya cuesta trabajo. Cuesta trabajo todos los días como hombre levantarte, ir al trabajo a las 5 o 6 de la mañana, presentarte delante de tu Saúl. Cuesta trabajo hacerle caso y duele en algunas ocasiones. El trabajo de alguna manera es cuesta trabajo, o te cuesta levantarte, te cuesta hacerlo. Con el sudor de tu frente comerás. A lo mejor algunos ya no sudan en la frente, ¿verdad? Sudan la espalda, por estar todo el día en la silla, pero al final le pasa sudor y es dolor. A lo mejor no te desgastas las manos como antes y traes las manos todas callosas y empollentas porque traes el asadón y andas con el arado ahí en los campos, pero traes una gastritis que no te la aguantas, mano, y traes una migraña todo el día que dices, mejor quisiera los callos en las manos que la gastritis y el dolor de cabeza que traigo por aguantar todo lo que tengo que aguantar en el trabajo. Sí, es lo mismo, al final de cuentas te cuesta. Ahora, maldice su habitación, el lugar en el que estamos. Luego, maldice sus esfuerzos y placeres, los hace amargos. Antes, el huerto del Edén, Adán se andaba pasando por todos lados y era placentero ver, placentero comer, a estar ahí en el huerto del Edén. Ahora hay incomodidad y hay cansancio. Que vamos a caminar, ay no, ¿no? Que vamos a dar la vuelta al jardín, ay no. Hay incomodidad y hay cansancio. Y tercero, su vida es acortada. Le dice, porque el polvo eres y al polvo volverás. Antes nunca le había dicho, no vas a morir. Nada más le dijo, los creó, pero nunca dijo, vas a morir. Aquí ya les dijo, vas a morir. Pronuncia sentencia de muerte. Ahora, fíjate bien, escucha esto. Dios nunca, en lo que dijo, nunca maldijo al hombre o a la mujer. Maldijo a la serpiente. A la serpiente le dijo, maldita serás. Al hombre no le dijo, maldito serás. A la mujer no le dijo, maldita serás. No les dijo eso. Maldijo la tierra, pero no maldijo al hombre o a la mujer. ¿Sí se dan cuenta de eso? Espinas y cardos producirás. Vamos, ponte a pensar en lo siguiente. Imagínate un rosal. Imagínate un rosal así con sus flores y todo muy bonito, pero también imagínate las espinas.
En algunas ocasiones, algunos botánicos han dicho que las espinas son intentos fallidos de flores o de frutos. Yo no sé si sea cierto o no, pero espiritualmente sí. El asunto es que las espinas o los cardos son intentos truncos de vida o de fruto. Y como seres humanos, en nuestros esfuerzos y planes humanos, por tus propias fuerzas puedes producir tú rosas, fruto, vida. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Gálatas 5:22 dice: mas los frutos del Espíritu son tales. De otra manera, sin Cristo y sin el Espíritu Santo en nuestra vida, tú y yo somos muertos. No vemos, no oímos, no sentimos, estamos muertos en vida. Nuestro espíritu está muerto. Ahora, Dios nunca maldijo al hombre, maldijo lo que había pasado alrededor. ¿Por qué crees tú que lo hizo de esta manera? ¿Por qué crees tú que el diablo, que Dios no maldijo al hombre ni a la mujer? Porque los ¿qué? Los ama. Porque Dios sabía lo que podía salir de su boca. Y Dios dijo: aunque esté enojado, no voy a proclamar algo en contra de ellos. Versículo 21 dice, no, al 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa vida, en otras palabras, o viviente, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta ahí. Fíjate bien lo siguiente. Dios nos ama tanto y amó tanto a Adán y a Eva que promulgó la muerte en sus vidas. Porque digo, estos cuates no pueden estar para siempre en dolor, en tristeza y en angustia por el pecado que cometieron. Entonces la muerte no es una maldición. La muerte es, viéndolo desde este punto de vista, es algo bueno que Dios estableció para ti y para mí. Porque, ¿qué es lo que le pasa a tu cuerpo? Bonito, esbelto, chonchito, precioso. Mira lo que hizo Dios, tan precioso aquí. ¿Qué es lo que le pasa a este cuerpo bonito y precioso? Se desgasta, te hace que gastes dinero, ¿no? Te hace que gastes dinero porque tienes que llevarlo al hospital, y cuando te pasa una enfermedad más grave, te gastas todo todos tus ahorritos, dejas sin comer a muchas personas. Tu cuerpo el cual tú estás viviendo ahorita es corruptible y se gasta y todo lo demás. Y Dios dijo: no puedes vivir para siempre, no puedes vivir en esa condición. Voy a establecer un vínculo, voy a establecer un medio para el cual poder tener algo con Él, Jesús, pero no puede estar siempre en vergüenza. Ahora, fíjate bien. Dios, en el versículo 21 dice que Dios les hizo túnicas de pieles, ¿verdad? ¿Qué pasó con los delantales de hojas de higuera? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Qué fue lo que hizo el hombre y la mujer? Cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez, ¿verdad? Pero Dios se los cambió por túnicas de pieles de animales. Poca razón tenemos al enorgullecernos de nuestras vestimentas. Mucha gente anda por allí presumiendo su Levi's, presumiendo sus tenis de marca, presumiendo su ropita que algún día se compró en la Liverpulga, en fábricas del tianguis. Andamos presumiendo hasta nuestras mejores garritas, ¿no? Los domingos venimos con las mejores garritas, ¿no?
andamos presumiendo lo mejor. ¿Alguna vez tú te has preguntado cuánto cuestan esas bolsas, esas blusas, esos pantalones de diseñadores famosos? Miles de pesos. ¿Cuánto te costó tu bolsa que ves allí? Las mujeres, por ejemplo. 25. No, ni 3 bolsas, no, 25. ¿Cuánto cuesta una bolsa de mano en los que tienen ahí? 100, 200, 300, ¿no? Si quieres que te dure un poquito más, pues le echas un poquito más, ¿no? Pero si sabes que cuesta como 100, un año me va a durar, ¿no? Mínimo. Bueno, esas bolsas de esos diseñadores, 30, 50 mil pesos, hasta 100 mil pesos cuestan una bolsita de esas. Y yo creo hasta más. Unos zapatos que dices tú, los voy a andar, los voy a traer por la tierra de Barrio Nuevo y voy a andar por la Joyita y por el Progreso ahí con mis zapatos y voy a andar por así con la máquina toda polvosa y me voy a meter allá al estacionamiento de MSI donde hay cadillos y piedras y te vas así y luego te metes allí por la zona peatonal y te ocurre meterte allí a la fuente que tira agua y todos los taconzotes esos grandotes se te rompen y te costaron bien caros, ¿no? Y dices tú, ¿para qué compro tan caros? Sirve que estreno más veces, ¿no? Como seres humanos nos enorgullecemos de lo que tenemos puesto. Pero déjame decirte que esto no es más que una insignia, una señal de tu vergüenza. Porque tú y yo, escucha bien esto, no lo malinterpretes. Tú y yo deberíamos de estar desnudos. No lo malinterpretes. Deberíamos de estar desnudos. Porque sin pecado y sin desobediencia, nuestra vida, nuestro corazón no tendría vergüenza alguna. Y ese fue lo primero que Adán y Eva sintieron, vergüenza. Y entre más trapos traigas encima, más vergüenza traes. ¿Sí? ¿Sí me explico? No me vayan a malentender, no quiero que vengas encuerado. Ay, es que no tengo vergüenza porque ya le pedí a Dios en la mañana que me perdonara todos mis pecados, entonces como ya no traigo vergüenza arriba, entonces bien dicen que sin vergüenza, ¿eh? Mira, ya cuando lo veas, es que no tiene pecado, a lo mejor no tiene, pobrecita, a lo mejor no tiene pecados en su vida, por eso tienen un poquitos trapitos. Bueno, ¿sí me explico lo que quiero hacer entender? Nuestras vestiduras son vergüenza de nuestro pecado, porque tratan de cubrir eso que algún día hicimos mal. Ahora, ¿qué fue lo que Dios utilizó para vestir a Adán y Eva? Pieles de animales. Pobrecitos animalitos, ¿qué culpa tenían? Ninguna. Allí es una semejanza de lo que Cristo iba a hacer por ti y por mí. Dios le quitó las garritas de hojas de higuera que traía Adán y Eva y les dio pieles de animales, les dio túnicas, los cubrió. Les dijo, ese no te va a durar para el frío, mijo. Entonces mejor te voy a dar una piel de oso grandota, que te cubra y que te tape del frío. Pero tuvo que matar al animal. Hebreos 9, vete a buscar Hebreos 9. No le pierdas allá Génesis. Hebreos 9. Hebreos 9, 19. Ya casi voy a terminar, aguanta un poquito. Hebreos 9, 19. Espérate, déjame lo encuentro. ¿Ya lo tienes? Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿La qué? Sangre. Con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión ¿de qué? De pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin que alguien muera, no se perdona el pecado. ¿Qué era lo que hacían los sumos sacerdotes en aquel entonces para pedir perdón por los pecados del pueblo? Tenían que matar animales. ¿Quién murió o fue matado por ti y por mí para perdonar tus pecados y los míos? Jesús. Desde ahí comienza el asunto del evangelio. Dios dijo: los medios que tú utilizas, hombre, para tapar la desnudez, para tapar tu vergüenza, son insuficientes. Los medios te los voy a dar yo. Y los medios son a través del sacrificio y del derramamiento de sangre. Yo voy a poder perdonar esa afrenta y esa vergüenza que tienes delante de mí por el pecado y la vergüenza que tienes de haberlo cometido. A través de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Dando a entender que por nuestras fuerzas o por propias fuerzas no podemos acercarnos a Dios, y mucho menos limpiarte de tu pecado, solo con sacrificio y con sangre derramada. Todo lo que la gente hace, inclusive como cristianos, les he dicho muchas veces, llegamos a querer hacer cosas que a lo mejor tú piensas que le agradan a Dios, pero eso no te va a quitar la vergüenza de lo que hiciste. Lo único que quita la vergüenza de lo que hiciste es la sangre de Cristo limpiando tu corazón y limpiando tu vida. ¿Me estás de acuerdo? Lo que tú hagas no va a causar nada allá arriba. Somos llamados pero eso no te va a hacer la remisión de tus pecados. Eso no te va a perdonar. Versículo 22. Y dijo, de Génesis 3:22, dijo: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que Dios puso en medio del huerto para que todos lo vieran este árbol? Y este árbol era el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Algunos lo dibujan como mitad del bien y del mal y la mitad de la vida. Supongamos que del que comió Adán y Eva fueran manzanas, la mitad son manzanas, y supongamos que el árbol de la vida fueran mangos, la mitad eran mangos. Mitad manzanas y mitad mangos. ¿De dónde comió Adán y Eva? Desde el bien y del mal. Y supieron el bien y el mal, pero nunca comieron del de la vida, del fruto de la vida. ¿Sí? Y luego dijo Dios: vamos a sacarlos de aquí. ¿A quién le dijo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a sacarlos de aquí, porque son como nosotros, ya conocen el bien y el mal. Ahora necesitamos sacarlos del huerto del Edén, porque no vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Dios fue egoísta al sacar a Adán y Eva del huerto del Edén y no dejarlos comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si vivían para siempre, van a vivir en este cuerpo para siempre. Porque Dios era misericordioso y dijo: no pueden vivir para siempre en la afrenta del pecado que tienen en sus vidas. Necesitan que yo les dé esa vida eterna. Así fue la misericordia de Dios, que no les permitió volver al huerto del Edén para no estar sujetos a la enfermedad y a la debilidad para siempre. Imagínate, ¿alguno de ustedes ha sabido o le han dicho qué tanto duele el cáncer? Han dicho que duele mucho, ¿no? Imagínate vivir eternamente con eso en tu vida. ¿A ti te gustaría vivir para siempre? Al menos en este cuerpo, ¿no?
ya todo con papá de iguana, así, y con los cachetes así como de perro viejo, y ya sin pelos, sin dientes, y te gustaría vivir para siempre, porque se acaba, eso que tenemos se acaba, ¿no? Por eso Dios estableció esto, y estableció no vivan para siempre. Ahora, se cerró el camino al árbol de la vida, ya no lo pudieron haber tomado de ahí. De ahí en adelante sería en vano que él y los suyos, es decir, el hombre, esperaran rectitud, vida y felicidad por el pacto de las obras, es decir, por sus propios medios. Vamos a buscar Apocalipsis 2:7. Ya voy a terminar con estos versículos. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Fíjate bien, Dios trasplantó el árbol de la vida de ahí del huerto del Edén y lo puso en un lugar especial y celestial, espiritual, allá con él, que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Allá lo puso. 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A mí me gustaría probar de ese árbol, a ver a qué sabe, ¿no? Estará chido. Si es del mango, pues a ver qué cara tiene el mango, ¿no? O no sé, me gustaría probar de ese árbol. Pero hay una condición antes, previa. Al que ¿qué? Venciere. ¿Cuáles son a quién hemos de vencer? ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? El mundo, Satanás y tú. El mundo, Satanás y tú son los que tú tienes que vencer. Y el día que tú los venzas en las fuerzas de Cristo, Filipenses 4:13, que los venzas a todos ellos por medio de Cristo, Dios te va a dar a comer del árbol de la vida. Ahora vete a buscar Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice, ¿lo tienes? En medio de la calle de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, allá arriba, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y escucha bien lo siguiente, antes de leerlo. ¿Cuál es la palabra que tenemos aquí? Dolor. ¿Cuál era la palabra que pusimos aquí? Maldición. Dolor por lo que hicimos, por lo que el pecado que traemos, vergüenza. Ahora escucha lo siguiente. 3. Y no habrá más que maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es lo que Dios propuso como maldición para los seres humanos? Dolor, enfermedad, muerte, problemas, dolores de parto, problemas del señorío y la autoridad. Todas esas broncas van a desaparecer allá arriba. Pero para eso es necesario que tú venzas, y venzas en Cristo. Tú no puedes vencer con tus hojitas de higuera. Tú necesitas vencer a través del sacrificio de Cristo por ti en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ponte en pie, por favor.